Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 507 capítulo. En Tan Corporation, un apuesto joven de 18 años estaba sentado en la oficina del presidente aturdido. El nombre del joven era Tan Tian. Hasta ahora, Tan Tian todavía estaba aturdido. ¿Realmente he renacido? ¿Volver al 6 de junio de 2006? Este no era el punto principal. El punto principal era que en su vida anterior, su familia solo podía considerarse acomodada. Pero ahora, se había convertido en una segunda generación rica, e incluso se convirtió en discípulo de una familia aristocrática. Además, heredó el negocio de la familia Tan, que tenía 1.000 millones de yuanes en activos. Solo pensar en eso hizo que Tan Tian se sintiera incrédulo. Más importante aún, este mundo le dio la sensación de que estaba bien pero no estaba bien. Además, descubrió que su condición física era terriblemente fuerte. Lo más ridículo era que sus padres se hubieran ido de repente a Europa. Por un momento, Tan Tian sintió que su cerebro no era suficiente. Pasó medio día en un instante, y Tan Tian finalmente aceptó este hecho con gran dificultad. El negocio principal de la corporación Tan era hacer OEM para algunos fabricantes de teléfonos móviles. En Yangchen, eran una de las mejores existencias. Después de leer la información sobre Tan Corporation, el temperamento de Tan Tian desapareció por completo. De repente, comenzó a comprender por qué sentía que el mundo era tan diferente. Por un lado, porque sus antecedentes familiares eran diferentes a los de su vida anterior, incluso si sus padres y su familia fueran los mismos. Por otro lado, la corporación Tan no existía en su vida anterior. Pero ahora tenía uno e incluso trabajaba felizmente con los principales fabricantes de teléfonos móviles. Por la noche, Tan Tian celebró su primera reunión de alto nivel desde que se hizo cargo del grupo. Aparte de él, había otras 9 personas en la alta dirección de la empresa. Tan Tian era ahora el único accionista del grupo Tan. Sin embargo, había algo interesante. Estos ejecutivos no parecían estar muy convencidos del nuevo presidente. Joven maestro Tan, todavía es un estudiante de secundaria de tercer año y está a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad. ¿No deberías concentrarte en tus estudios? La primera persona en hablar fue un vicepresidente del grupo. Era un anciano delgado con cabello blanco. Su nombre era Zhang Li. Lo lamento. Ya me han garantizado un lugar en la universidad capital. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con que me haga cargo de la empresa? Tan Tian miró a Zhang Li con una media sonrisa y dijo. La sonrisa de Zhang Li se congeló cuando escuchó las palabras de Tan Tian. Aunque eso fue lo que pensó, no se atrevió a decirlo en voz alta. Todavía quería retirarse con gloria. Ya sea que esté dispuesto a aceptarlo o no, ya sea que esté dispuesto a admitirlo o no, ahora soy el jefe de Tan Corporation. Espero que en el futuro, no vayas en contra de mis órdenes. De lo contrario, no me importa hacer un ejemplo de ti o dejarte experimentar lo que significa tener un nuevo emperador y nuevos funcionarios. Tan Tian miró a la multitud y dijo con calma. La expresión de todos cambió cuando escucharon las palabras de Tan Tian. No esperaban que el antiguo joven maestro, que ahora era su jefe, fuera tan poderoso. Especialmente usted, vicepresidente Zhang. Tan Tian miró a Zhang Li y dijo con una sonrisa. Estoy Yunjin. Zhang Li abrió la boca, pero no sabía qué decir. ¿Explicar? ¿Servía de algo explicar ahora? En este momento, estaba empezando a arrepentirse. ¿Por qué tenía que ser él el que destacara? Simplemente estaba pidiendo un desaire. A continuación, el vicepresidente Zhang informará sobre la situación de la empresa. Tan Tian tomó un sorbo de té y dijo con calma. ¿Sí? Zhang Li asintió después de escuchar las palabras de Tan Tian. Mirándolos a los dos, las otras 7 personas comenzaron a regocijarse en secreto. Afortunadamente, no había provocado a este joven maestro. De lo contrario, alguien como el vicepresidente Zhang probablemente sería castigado o incluso expulsado si cometiera un pequeño error, ¿verdad? Incluso un hombre hecho de barro tendría un 30% de fuego. Esto era cierto. Sin embargo, el salario y los beneficios de Tan Corporation fueron muy buenos. Por lo tanto, por el bien del dinero, tuvieron que soportar. Tan Corporation está trabajando actualmente con varios de los principales fabricantes de teléfonos móviles y es una de las empresas OEM más grandes del país. Nuestros activos totales superan los 1.000 millones y tenemos 300 millones en flujo de efectivo en nuestros libros. El resto son activos fijos y 0 deudas. Nuestros trabajadores solo tienen 5.000 yuanes. Zhang Li respiró hondo y comenzó a explicar.
Anuncios de Put Future. Tan Tian se sorprendió un poco al escuchar eso. 5.000 personas fue uno de los mayores grupos OEM de teléfonos móviles. Sin embargo, después de pensarlo, se sintió a gusto. Debería ser la era de la competencia en la industria de la telefonía móvil, ¿verdad? En Tan Corporation, un apuesto joven de 18 años estaba sentado en la oficina del presidente aturdido. El nombre del joven era Tan Tian. Hasta ahora, Tan Tian todavía estaba aturdido. ¿Realmente he renacido? ¿Volver al 6 de junio de 2006? Este no era el punto principal. El punto principal era que en su vida anterior, su familia solo podía considerarse acomodada. Pero ahora, se había convertido en una segunda generación rica. E incluso se convirtió en discípulo de una familia aristocrática. Además, heredó el negocio de la familia Tan que tenía 1.000 millones de yuanes en activos. Solo pensar en eso hizo que Tan Tian se sintiera incrédulo. Más importante aún, este mundo le dio la sensación de que estaba bien pero no estaba bien. Además, descubrió que su condición física era terriblemente fuerte. Lo más ridículo era que sus padres se hubieran ido de repente a Europa. Por un momento, Tan Tian sintió que su cerebro no era suficiente. Pasó medio día en un instante, y Tan Tian finalmente aceptó este hecho con gran dificultad. El negocio principal de la corporación Tan era hacer OEM para algunos fabricantes de teléfonos móviles. En Yangchen, eran una de las mejores existencias. Después de leer la información sobre Tan Corporation, el temperamento de Tan Tian desapareció por completo. De repente, comenzó a comprender por qué sentía que el mundo era tan diferente. Por un lado, porque sus antecedentes familiares eran diferentes a los de su vida anterior, incluso si sus padres y su familia fueran los mismos. Por otro lado, la corporación Tan no existía en su vida anterior. Pero ahora tenía uno e incluso trabajaba felizmente con los principales fabricantes de teléfonos móviles. Por la noche, Tan Tian celebró su primera reunión de alto nivel desde que se hizo cargo del grupo. Aparte de él, había otras 9 personas en la alta dirección de la empresa. Tan Tian era ahora el único accionista del grupo Tan. Sin embargo, había algo interesante. Estos ejecutivos no parecían estar muy convencidos del nuevo presidente. Joven maestro Tan, todavía es un estudiante de secundaria de tercer año y está a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad. ¿No deberías concentrarte en tus estudios? La primera persona en hablar fue un vicepresidente del grupo. Era un anciano delgado con cabello blanco. Su nombre era Zhang Li. Lo lamento. Ya me han garantizado un lugar en la universidad capital. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con que me haga cargo de la empresa? Tan Tian miró a Zhang Li con una media sonrisa y dijo. La sonrisa de Zhang Li se congeló cuando escuchó las palabras de Tan Tian. Aunque eso fue lo que pensó, no se atrevió a decirlo en voz alta. Todavía quería retirarse con gloria. Ya sea que esté dispuesto a aceptarlo o no, ya sea que esté dispuesto a admitirlo o no, ahora soy el jefe de Tan Corporation. Espero que en el futuro, no vayas en contra de mis órdenes. De lo contrario, no me importa hacer un ejemplo de ti o dejarte experimentar lo que significa tener un nuevo emperador y nuevos funcionarios. Tan Tian miró a la multitud y dijo con calma. La expresión de todos cambió cuando escucharon las palabras de Tan Tian. No esperaban que el antiguo joven maestro, que ahora era su jefe, fuera tan poderoso. Especialmente usted, vicepresidente Zhang. Tan Tian miró a Zhang Li y dijo con una sonrisa. Estoy Ying. Zhang Li abrió la boca, pero no sabía qué decir. ¿Explicar? ¿Servía de algo explicar ahora? En este momento, estaba empezando a arrepentirse. ¿Por qué tenía que ser él el que destacara? Simplemente estaba pidiendo un desaire. A continuación, el vicepresidente Zhang informará sobre la situación de la empresa. Tan Tian tomó un sorbo de té y dijo con calma. ¿Sí? Zhang Li asintió después de escuchar las palabras de Tan Tian. Mirándolos a los dos, las otras 7 personas comenzaron a regocijarse en secreto. Afortunadamente, no había provocado a este joven maestro. De lo contrario, alguien como el vicepresidente Zhang probablemente sería castigado o incluso expulsado si cometiera un pequeño error, ¿verdad? Incluso un hombre hecho de barro tendría un 30% de fuego. Esto era cierto. Sin embargo, el salario y los beneficios de Tan Corporation fueron muy buenos. Por lo tanto, por el bien del dinero, tuvieron que soportar. Tan Corporation está trabajando actualmente con varios de los principales fabricantes de teléfonos móviles y es una de las empresas OEM más grandes del país. Nuestros activos totales superan los 1.000 millones y tenemos 300 millones en flujo de efectivo en nuestros libros. El resto son activos fijos y 0 deudas. Nuestros trabajadores solo tienen 5.000 yuanes.
Zhang Li respiró hondo y comenzó a explicar. Tan Tian se sorprendió un poco al escuchar eso. Anuncios de Put Future. 5.000 personas fue uno de los mayores grupos OEM de teléfonos móviles. Sin embargo, después de pensarlo, se sintió a gusto. Debería ser la era de la competencia en la industria de la telefonía móvil, ¿verdad? En Tan Corporation, un apuesto joven de 18 años estaba sentado en la oficina del presidente aturdido. El nombre del joven era Tan Tian. Hasta ahora, Tan Tian todavía estaba aturdido. ¿Realmente he renacido? ¿Volver al 6 de junio de 2006? Este no era el punto principal. El punto principal era que en su vida anterior, su familia solo podía considerarse acomodada. Pero ahora, se había convertido en una segunda generación rica, e incluso se convirtió en discípulo de una familia aristocrática. Además, heredó el negocio de la familia Tan que tenía 1.000 millones de yuanes en activos. Solo pensar en eso hizo que Tan Tian se sintiera incrédulo. Más importante aún, este mundo le dio la sensación de que estaba bien pero no estaba bien. Además, descubrió que su condición física era terriblemente fuerte. Lo más ridículo era que sus padres se hubieran ido de repente a Europa. Por un momento, Tan Tian sintió que su cerebro no era suficiente. Pasó medio día en un instante, y Tan Tian finalmente aceptó este hecho con gran dificultad. El negocio principal de la corporación Tan era hacer OEM para algunos fabricantes de teléfonos móviles. En Yangchen, eran una de las mejores existencias. Después de leer la información sobre Tan Corporation, el temperamento de Tan Tian desapareció por completo. De repente, comenzó a comprender por qué sentía que el mundo era tan diferente. Por un lado, porque sus antecedentes familiares eran diferentes a los de su vida anterior, incluso si sus padres y su familia fueran los mismos. Por otro lado, la corporación Tan no existía en su vida anterior. Pero ahora tenía uno e incluso trabajaba felizmente con los principales fabricantes de teléfonos móviles. Por la noche, Tan Tian celebró su primera reunión de alto nivel desde que se hizo cargo del grupo. Aparte de él, había otras 9 personas en la alta dirección de la empresa. Tan Tian era ahora el único accionista del grupo Tan. Sin embargo, había algo interesante. Estos ejecutivos no parecían estar muy convencidos del nuevo presidente. Joven maestro Tan, todavía es un estudiante de secundaria de tercer año y está a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad. ¿No deberías concentrarte en tus estudios? La primera persona en hablar fue un vicepresidente del grupo. Era un anciano delgado con cabello blanco. Su nombre era Zhang Li. Lo lamento. Ya me han garantizado un lugar en la universidad capital. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con que me haga cargo de la empresa? Tan Tian miró a Zhang Li con una media sonrisa y dijo. La sonrisa de Zhang Li se congeló cuando escuchó las palabras de Tan Tian. Aunque eso fue lo que pensó, no se atrevió a decirlo en voz alta. Todavía quería retirarse con gloria. Ya sea que esté dispuesto a aceptarlo o no, ya sea que esté dispuesto a admitirlo o no, ahora soy el jefe de Tan Corporation. Espero que en el futuro, no vayas en contra de mis órdenes. De lo contrario, no me importa hacer un ejemplo de ti o dejarte experimentar lo que significa tener un nuevo emperador y nuevos funcionarios. Tan Tian miró a la multitud y dijo con calma. La expresión de todos cambió cuando escucharon las palabras de Tan Tian. No esperaban que el antiguo joven maestro, que ahora era su jefe, fuera tan poderoso. Especialmente usted, vicepresidente Zhang. Tan Tian miró a Zhang Li y dijo con una sonrisa. Estoy Ying. Zhang Li abrió la boca, pero no sabía qué decir. ¿Explicar? ¿Servía de algo explicar ahora? En este momento, estaba empezando a arrepentirse. ¿Por qué tenía que ser él el que destacara? Simplemente estaba pidiendo un desaire. A continuación, el vicepresidente Zhang informará sobre la situación de la empresa. Tan Tian tomó un sorbo de té y dijo con calma. ¿Sí? Zhang Li asintió después de escuchar las palabras de Tan Tian. Mirándolos a los dos, las otras 7 personas comenzaron a regocijarse en secreto. Afortunadamente, no había provocado a este joven maestro. De lo contrario, alguien como el vicepresidente Zhang probablemente sería castigado o incluso expulsado si cometiera un pequeño error, ¿verdad? Incluso un hombre hecho de barro tendría un 30% de fuego. Esto era cierto. Sin embargo, el salario y los beneficios de Tan Corporation fueron muy buenos. Por lo tanto, por el bien del dinero, tuvieron que soportar. Tan Corporation está trabajando actualmente con varios de los principales fabricantes de teléfonos móviles y es una de las empresas OEM más grandes del país. Nuestros activos totales superan los 1.000 millones y tenemos 300 millones en flujo de efectivo en nuestros libros. El resto son activos fijos y 0 deudas.
Nuestros trabajadores solo tienen 5.000 yuanes. Zhang Li respiró hondo y comenzó a explicar. Tan Tian se sorprendió un poco al escuchar eso. 5.000 personas fue uno de los mayores grupos OEM de teléfonos móviles. Sin embargo, después de pensarlo, se sintió a gusto. Debería ser la era de la competencia en la industria de la telefonía móvil, ¿verdad? 508 capítulo. Monte Huaguo. Atracciones turísticas. En el área escénica de la cueva de la cortina de agua. Lin Yulian escuchó la historia del guía turístico sobre San Wukong mientras miraba el enorme pilar de piedra en la cueva. Sintió que esta cosa se parecía un poco al garrote dorado de San Wukong. Oye, tú de ahí, las cosas adentro son todos artefactos turísticos. No puedes tocarlos. No los toques. Lin Yulian estaba a punto de extender la mano y tocarlo, pero el guía turístico lo regañó de inmediato. Por un momento, Lin Yulian no pudo evitar sonreír avergonzado y rápidamente retiró su mano derecha. Después de ver a Lin Yulian recuperar su mano derecha, el guía turístico asintió y continuó contándoles a todos la historia de Journey to the West. Todo el mundo se quedó sin palabras. No había nadie presente que no estuviera familiarizado con la historia de Journey to the West. La razón por la que todos vinieron aquí de vacaciones fue para ver el paisaje de la cueva de la cortina de agua en el monte Huaguo. ¿Quién diablos quiere escuchar a un guía turístico hablar sobre la historia de Journey to the West? Lin Yulian, naturalmente, no tenía interés en la historia del guía turístico. Cuando el guía turístico no estaba prestando atención, de repente extendió la mano para tocar el enorme pilar de piedra a su lado. Se escuchó un silbido. En el momento en que la mano derecha de Lin Yulian tocó el pilar de piedra protegido por la cerca, inmediatamente lo retrajo, temiendo que el guía turístico descubriera su pequeño truco. Bueno, estaba frío y un poco duro. De hecho, parecía un pilar de piedra. Lin Yulian no pudo evitar frotar el polvo del pilar de piedra en sus dedos mientras pensaba para sí mismo. Bum 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 bum. También fue en este momento que un sonido atronador resonó repentinamente desde afuera. Inmediatamente, el viento y las nubes en el cielo cambiaron de color. Todo el clima de repente se volvió sombrío y una ráfaga de viento fuerte comenzó a soplar. Maldita sea, parece que va a llover. Todos miraron fuera de la cueva y no pudieron evitar ajustar sus abrigos alrededor de sus cuerpos. Luego, siguieron al guía hacia la cueva. No mucho después, una fuerte lluvia cayó afuera. Lin Yulian siguió a todos y caminó hacia las partes más profundas de la cueva de la cortina de agua. Timbre. También fue en este momento que un sonido de notificación similar a un mecánico de repente sonó en su mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por activar el sistema de intercambio de cultivo. El sistema está vinculando a Lost. Ding. El sistema ha enlazado con éxito el Lost. Escaneando el mundo en el que se encuentra actualmente el Lost para que coincida con los datos del sistema correspondientes. Ding. El escaneo del mundo del anfitrión se ha completado. Carácter compartido de base de cultivo vinculante. FCK, ¿qué demonios? ¿Un sistema de cultivo compartido? Al escuchar la voz mecánica en su mente, Lin Yulian no pudo evitar parpadear y mirar a su alrededor, pensando que estaba alucinando. Sin embargo, en el momento siguiente, la voz mecánica del sistema volvió a sonar en su mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por vincular con éxito a la única persona que comparte la base de cultivo. San Wukong. Ding. El único personaje que comparte el nivel de cultivo del anfitrión, San Wukong, se encuentra actualmente en el mundo de Journey to the West. Actualmente está aprendiendo artes marciales en la montaña de la mente y el corazón. El anfitrión puede comprobar los atributos de San Wukong y del propio anfitrión. San Wukong, la persona que comparte el cultivo. ¿Es eso cierto? Por un momento, Lin Yulian no pudo evitar tragar saliva. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, descubrió que un enorme panel de datos del sistema azul había aparecido frente a él. En el lado derecho del panel azul del sistema, había una columna que decía: Anfitrión, Lin Yulian. Género masculino. Vida útil. 23, 342 años. Etapa. Pico de innato. Puntos de mérito. 49, 98. Técnicas de cultivo. Piel de cobre y huesos de hierro, estrellas cambiantes, técnica ágil del bastón de mono. La columna de la izquierda mostraba. Personaje compartido de la base de cultivo. San Wukong, viaje al oeste, único. Género masculino. Vida útil. 322, 342 años. Etapa. Pico de innato. Puntos de mérito. 49, 98. Técnicas de cultivo. Piel de cobre y huesos de hierro, estrellas cambiantes, técnica ágil del bastón de mono.
Cuando vio estos datos, Lin Julian no pudo evitar quedarse estupefacto. ¿Qué está pasando? De ninguna manera. Ya poseía la técnica de cultivo de piel de cobre y huesos de hierro y técnica de cambio de estrella. Lin Julian no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Después de confirmar que no estaba alucinando, no pudo evitar estirar la mano y pellizcar suavemente su brazo. Airya, FCK, vuele, vuele, vuele. Justo cuando Lin Julian extendió la mano y se pellizcó, inmediatamente sintió un dolor en el brazo. Era completamente diferente a tener piel de cobre y huesos de hierro. Anuncios de Put Future. FCK, ¿no dijeron que uno con piel de cobre y huesos de hierro sería impermeable a espadas y lanzas? ¿Por qué sintió dolor cuando se pellizcó? ¿El sistema me miente? ¿O era un sistema falso? Monte Huaguo. Atracciones turísticas. En el área escénica de la cueva de la cortina de agua, Lin Julian escuchó la historia del guía turístico sobre San Wukong mientras miraba el enorme pilar de piedra en la cueva. Sintió que esta cosa se parecía un poco al garrote dorado de San Wukong. Oye, tú de ahí, las cosas adentro son todos artefactos turísticos. No puedes tocarlos. No los toques. Lin Julian estaba a punto de extender la mano y tocarlo, pero el guía turístico lo regañó de inmediato. Por un momento, Lin Julian no pudo evitar sonreír avergonzado y rápidamente retiró su mano derecha. Después de ver a Lin Julian recuperar su mano derecha, el guía turístico asintió y continuó contándoles a todos la historia de Journey to the West. Todo el mundo se quedó sin palabras. No había nadie presente que no estuviera familiarizado con la historia de Journey to the West. La razón por la que todos vinieron aquí de vacaciones fue para ver el paisaje de la cueva de la cortina de agua en el monte Huaguo. ¿Quién diablos quiere escuchar a un guía turístico hablar sobre la historia de Journey to the West? Lin Julian, naturalmente, no tenía interés en la historia del guía turístico. Cuando el guía turístico no estaba prestando atención, de repente extendió la mano para tocar el enorme pilar de piedra a su lado. Se escuchó un silbido. En el momento en que la mano derecha de Lin Julian tocó el pilar de piedra protegido por la cerca, inmediatamente lo retrajo, temiendo que el guía turístico descubriera su pequeño truco. Bueno, estaba frío y un poco duro. De hecho, parecía un pilar de piedra. Lin Julian no pudo evitar frotar el polvo del pilar de piedra en sus dedos mientras pensaba para sí mismo. Bum 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 bum. También fue en este momento que un sonido atronador resonó repentinamente desde afuera. Inmediatamente, el viento y las nubes en el cielo cambiaron de color. Todo el clima de repente se volvió sombrío y una ráfaga de viento fuerte comenzó a soplar. Maldita sea, parece que va a llover. Todos miraron fuera de la cueva y no pudieron evitar ajustar sus abrigos alrededor de sus cuerpos. Luego, siguieron al guía hacia la cueva. No mucho después, una fuerte lluvia cayó afuera. Lin Julian siguió a todos y caminó hacia las partes más profundas de la cueva de la cortina de agua. Timbre. También fue en este momento que un sonido de notificación similar a un mecánico de repente sonó en su mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por activar el sistema de intercambio de cultivo. El sistema está vinculando a Lost. Ding. El sistema ha enlazado con éxito el Lost. Escaneando el mundo en el que se encuentra actualmente el Lost para que coincida con los datos del sistema correspondientes. Ding. El escaneo del mundo del anfitrión se ha completado. Carácter compartido de base de cultivo vinculante. FCK, ¿qué demonios? ¿Un sistema de cultivo compartido? Al escuchar la voz mecánica en su mente, Lin Julian no pudo evitar parpadear y mirar a su alrededor, pensando que estaba alucinando. Sin embargo, en el momento siguiente, la voz mecánica del sistema volvió a sonar en su mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por vincular con éxito a la única persona que comparte la base de cultivo. San Wukong. Ding. El único personaje que comparte el nivel de cultivo del anfitrión, San Wukong, se encuentra actualmente en el mundo de Journey to the West. Actualmente está aprendiendo artes marciales en la montaña de la mente y el corazón. El anfitrión puede comprobar los atributos de San Wukong y del propio anfitrión. San Wukong, la persona que comparte el cultivo. ¿Es eso cierto? Por un momento, Lin Julian no pudo evitar tragar saliva. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, descubrió que un enorme panel de datos del sistema azul había aparecido frente a él. En el lado derecho del panel azul del sistema, había una columna que decía: Anfitrión, Lin Julian. Género masculino. Vida útil. 23, 342 años. Etapa. Pico de innato. Puntos de mérito. 49, 98. Técnicas de cultivo. Piel de cobre y huesos de hierro, estrellas cambiantes, técnica ágil del bastón de mono.
La columna de la izquierda mostraba: personaje compartido de la base de cultivo. Sun Wukong, viaje al oeste, único. Género masculino. Vida útil. 322 años. Etapa. Pico de innato. Puntos de mérito. 49, 98. Técnicas de cultivo. Piel de cobre y huesos de hierro, estrellas cambiantes, técnica ágil del bastón de mono. Cuando vio estos datos, Lin Julian no pudo evitar quedarse estupefacto. ¿Qué está pasando? De ninguna manera. Ya poseía la técnica de cultivo de piel de cobre y huesos de hierro y técnica de cambio de estrella. Lin Julian no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Después de confirmar que no estaba alucinando, no pudo evitar estirar la mano y pellizcar suavemente su brazo. Airya, FCK, vuele, vuele, vuele. Justo cuando Lin Julian extendió la mano y se pellizcó, inmediatamente sintió un dolor en el brazo. Era completamente diferente a tener piel de cobre y huesos de hierro. Anuncios de Put Future. FCK, ¿no dijeron que uno con piel de cobre y huesos de hierro sería impermeable a espadas y lanzas? ¿Por qué sintió dolor cuando se pellizcó? ¿El sistema me miente? ¿O era un sistema falso? Monte Huaguo. Atracciones turísticas. En el área escénica de la cueva de la cortina de agua, Lin Julian escuchó la historia del guía turístico sobre Sun Wukong mientras miraba el enorme pilar de piedra en la cueva. Sintió que esta cosa se parecía un poco al garrote dorado de Sun Wukong. Oye, tú de ahí, las cosas adentro son todos artefactos turísticos. No puedes tocarlos. No los toques. Lin Julian estaba a punto de extender la mano y tocarlo, pero el guía turístico lo regañó de inmediato. Por un momento, Lin Julian no pudo evitar sonreír avergonzado y rápidamente retiró su mano derecha. Después de ver a Lin Julian recuperar su mano derecha, el guía turístico asintió y continuó contándoles a todos la historia de Journey to the West. Todo el mundo se quedó sin palabras. No había nadie presente que no estuviera familiarizado con la historia de Journey to the West. La razón por la que todos vinieron aquí de vacaciones fue para ver el paisaje de la cueva de la cortina de agua en el monte Huaguo. ¿Quién diablos quiere escuchar a un guía turístico hablar sobre la historia de Journey to the West? Lin Julian, naturalmente, no tenía interés en la historia del guía turístico. Cuando el guía turístico no estaba prestando atención, de repente extendió la mano para tocar el enorme pilar de piedra a su lado. Se escuchó un silbido. En el momento en que la mano derecha de Lin Julian tocó el pilar de piedra protegido por la cerca, inmediatamente lo retrajo, temiendo que el guía turístico descubriera su pequeño truco. Bueno, estaba frío y un poco duro. De hecho, parecía un pilar de piedra. Lin Julian no pudo evitar frotar el polvo del pilar de piedra en sus dedos mientras pensaba para sí mismo. Bum 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 bum. También fue en este momento que un sonido atronador resonó repentinamente desde afuera. Inmediatamente, el viento y las nubes en el cielo cambiaron de color. Todo el clima de repente se volvió sombrío y una ráfaga de viento fuerte comenzó a soplar. Maldita sea, parece que va a llover. Todos miraron fuera de la cueva y no pudieron evitar ajustar sus abrigos alrededor de sus cuerpos. Luego, siguieron al guía hacia la cueva. No mucho después, una fuerte lluvia cayó afuera. Lin Julian siguió a todos y caminó hacia las partes más profundas de la cueva de la cortina de agua. Timbre. También fue en este momento que un sonido de notificación similar a un mecánico de repente sonó en su mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por activar el sistema de intercambio de cultivo. El sistema está vinculando a Lost. Ding. El sistema ha enlazado con éxito el Lost. Escaneando el mundo en el que se encuentra actualmente el Lost para que coincida con los datos del sistema correspondientes. Ding. El escaneo del mundo del anfitrión se ha completado. Carácter compartido de base de cultivo vinculante. FCK, ¿qué demonios? ¿Un sistema de cultivo compartido? Al escuchar la voz mecánica en su mente, Lin Julian no pudo evitar parpadear y mirar a su alrededor, pensando que estaba alucinando. Sin embargo, en el momento siguiente, la voz mecánica del sistema volvió a sonar en su mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por vincular con éxito a la única persona que comparte la base de cultivo. Sun Wukong. Ding. El único personaje que comparte el nivel de cultivo del anfitrión, Sun Wukong, se encuentra actualmente en el mundo de Journey to the West. Actualmente está aprendiendo artes marciales en la montaña de la mente y el corazón. El anfitrión puede comprobar los atributos de Sun Wukong y del propio anfitrión. Sun Wukong, la persona que comparte el cultivo. ¿Es eso cierto? Por un momento, Lin Julian no pudo evitar tragar saliva. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, descubrió que un enorme panel de datos del sistema azul había aparecido frente a él.
En el lado derecho del panel azul del sistema, había una columna que decía: Anfitrión, Lin Julian. Género masculino. Vida útil. 23, 342 años. Etapa. Pico de innato. Puntos de mérito. 49, 98. Técnicas de cultivo. Piel de cobre y huesos de hierro, estrellas cambiantes, técnica ágil del bastón de mono. La columna de la izquierda mostraba: personaje compartido de la base de cultivo. San Wukong, viaje al oeste, único. Género masculino. Vida útil. 322, 342 años. Etapa. Pico de innato. Puntos de mérito. 49, 98. Técnicas de cultivo. Piel de cobre y huesos de hierro, estrellas cambiantes, técnica ágil del bastón de mono. Cuando vio estos datos, Lin Julian no pudo evitar quedarse estupefacto. ¿Qué está pasando? De ninguna manera. Ya poseía la técnica de cultivo de piel de cobre y huesos de hierro y técnica de cambio de estrella. Lin Julian no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Después de confirmar que no estaba alucinando, no pudo evitar estirar la mano y pellizcar suavemente su brazo. Airya, FCK, vuele, vuele, vuele. Justo cuando Lin Julian extendió la mano y se pellizcó, inmediatamente sintió un dolor en el brazo. Era completamente diferente a tener piel de cobre y huesos de hierro. FCK, ¿no dijeron que uno con piel de cobre y huesos de hierro sería impermeable a espadas y lanzas? ¿Por qué sintió dolor cuando se pellizcó? ¿El sistema me miente? ¿O era un sistema falso? 509 Lu Qingdongsu. Lu Weiwen sintió que las cosas eran un poco diferentes esta vez. La supuesta diferencia no se debía a que la otra parte hubiera cambiado nada. El conjunto protector de la fortaleza de Chang'an seguía siendo tan fuerte como siempre. Sin embargo, las cosas parecían ser un poco diferentes de su lado. Sintió que los ataques que enviaba, la espada Qi de color platino, parecían ser más poderosos con cada ola. Esto fue muy especial. Podía sentir que esto no era porque se había vuelto más fuerte. No hubo cambios en su cuerpo. La verdadera esencia que fluía en su cuerpo no se había fortalecido y los métodos que usaba no habían cambiado. Sin embargo, fue precisamente en esta situación en la que no hubo cambios en su cuerpo que todos sus ataques se fortalecerían inexplicablemente después de que los lanzara. Si no fuera por el hecho de que su ataque había provocado una reacción mucho más fuerte cuando golpeó la formación defensiva de Chang'an, habría pensado que era solo una ilusión. Esto parecía algo bueno, pero Lu Weiwen todavía se sentía incómodo. No sabía la razón, así que, por supuesto, no podía sentirse a gusto. Sin embargo, la situación continuó. A medida que pasaba el tiempo, no solo sus ataques se volvieron más fuertes, sino que los diversos hechizos lanzados por los 10.000 cultivadores del ejército de la Alianza también se volvieron más poderosos. Además, este aumento en la fuerza fue solo un cambio normal al principio. Por ejemplo, un aumento de poder del 20% o 30% ya era un número muy impresionante, pero aún se consideraba normal y dentro del alcance de la comprensión. Después de todo, los propios cultivadores tenían muchos medios para fortalecer el poder de sus propios movimientos. No era demasiado inusual alcanzar este nivel. Sin embargo, la situación que siguió se estaba volviendo cada vez más exagerada. Si se reflejó directamente en Lu Weiwen, significaba que todos los ataques que lanzó comenzaron a cambiar de forma después de que dejaron sus manos, y su poder también aumentó por un amplio margen. El efecto de cada corte era casi 2 o 3 veces mayor que el de su habilidad anterior. Después de un período de tiempo, este aumento alcanzaría casi 10 veces. Esta definitivamente no era una situación normal. Para los cultivadores ordinarios, era extremadamente difícil y casi imposible realizar un movimiento que era 10 veces más fuerte que sus propias habilidades. Incluso si pudieran hacerlo, el precio que tendrían que pagar sería muy alto. Sin embargo, Lu Weiwen no sintió en absoluto que hubiera pagado un precio por esto. Ni siquiera sintió ningún cambio en su cuerpo. Su verdadera esencia seguía siendo la misma esencia verdadera, y sus movimientos seguían siendo los mismos, pero después de que los usó, se volvieron 10 veces más fuertes. La formación de cultivadores del ejército de la Alianza era la misma. No había duda de que no importaba cuán fuerte fuera la formación de defensa de Chang'an, no podría ignorar el ataque de 10 veces el poder. Este fue un aumento de 10 veces en la fuerza, que era más o menos equivalente al ejército de la Alianza fuera de la ciudad atacando con todas sus fuerzas. Por supuesto, la fortaleza de Chang'an podría defenderse de tal ataque. De lo contrario, se habría roto hace mucho tiempo. Sin embargo, tenían recursos limitados y no podían mantener el más alto nivel de defensa en todo momento. Eso sería demasiado desperdicio.
Cuando vieron que el ejército de la Alianza solo había enviado a Lu Weiwen y 10.000 cultivadores, naturalmente no movilizarían la formación Meridian espiritual con todas sus fuerzas. Eso sería demasiado derrochador e innecesario. Originalmente, esta fue una decisión muy estable y confiable. Si no fuera por el hecho de que el poder de ataque de Lu Weiwen y las fuerzas aliadas que ella dirigía se había multiplicado repentinamente por 10. En este punto, incluso Lu Weiwen y todo el ejército de la Alianza no sabían por qué estaba sucediendo esto. Era aún más imposible que la gente de Qin lo supiera. Como no lo sabía, naturalmente no tomaría ninguna precaución por adelantado. La formación Chang'an Grand se estremeció visiblemente ante el repentino aumento de la presión de ataque. Tomado por sorpresa, incluso el estado del Dharma Laksana de Qin, que estaba protegiendo la formación, no pudo evitar sentirse conmocionado, y mucho menos los otros cultivadores comunes que estaban en la formación. Sin embargo, la fortaleza de Chang'an no sería asaltada así como así. Para poder aguantar tantos años, el ejército de la Alianza no pudo hacer nada con este caparazón de tortuga. Naturalmente, había una razón. Antes de esto, el ejército de coalición había intentado lanzar un ataque sorpresa. Querían aprovechar el hecho de que la ciudad de Chang'an no estaba bien preparada por el momento y tratar de romper la formación de defensa de la ciudad con un poderoso ataque en poco tiempo. Anuncios de Put Future. En ese momento, el ataque sorpresa del ejército de coalición había causado un cierto impacto al principio. Pero entonces, la ciudad de Chang'an inmediatamente activó su propio mecanismo de emergencia. Se movilizó con urgencia un gran número de cultivadores preparatorios. Antes de que las fuerzas de la coalición tuvieran tiempo de realmente hacer un agujero en la formación de defensa de la ciudad, ya habían fortalecido la formación. Incluso aprovecharon el hecho de que las fuerzas aliadas habían enviado demasiadas tropas y se habían adentrado demasiado en la formación para lanzar un contraataque a pequeña escala. Las fuerzas aliadas habían dejado muchos cadáveres. Incluso Lu Chaoe, que había estado directamente involucrado en el ataque en ese momento, resultó herido. Después de eso, este método se volvió cada vez más inútil. Aunque la situación actual fue más repentina que la última vez, la gente de Qin en la ciudad de Chang'an aún reaccionó y dio la respuesta correcta. Las fuerzas de reserva se reunieron a tiempo para complementar y fortalecer la formación, lo que permitió que toda la formación de defensa de la ciudad se estabilizara rápidamente. Pero en Chang'an, las personas restantes de Qin todavía estaban llenas de pánico, incluidos los pocos cultivadores en el plano del Dharma. A pesar de que se habían defendido con éxito contra esta ola de ataques, todavía era demasiado tarde. Este asunto era demasiado aterrador. Como el lado que estaba siendo atacado, podían sentir claramente que la presión que el ejército de la Alianza ejercía sobre la formación de defensa de la ciudad se había multiplicado por 10. Aunque lograron aguantar por ahora, ¿qué pasó después de eso? En ese momento, las fuerzas aliadas solo habían enviado alrededor de una décima parte de su fuerza militar total. Lu Weiwen fue el único ídolo del Dharma que había venido. El poder de ataque se había multiplicado por 10 sin ninguna razón, y no tenían más remedio que usar sus fuerzas de reserva. ¿Qué tipo de presión enfrentaría todo el ejército de la Alianza a continuación? ¿Podría todavía defenderse la ciudad de Chang'an en ese punto? Para poder persistir en la guerra hasta ahora, la gente de Qin en la ciudad de Chang'an tuvo que decir que todos estaban muy decididos. Sin embargo, el hecho de que tuviera una voluntad fuerte no significaba que no tuviera cerebro. De hecho, una gran parte de ellos ya no tenía muchas esperanzas de que el ex emperador del país Qin, Qin Shan, sobreviviera. El ejército de la Alianza afuera sabía que no había rastros de Qin Shan y Lu Qin por el momento. El resultado aún era incierto. Quizás, ambos ya habían perecido. En cuanto a la gente de Qin en la ciudad, estaban mucho más aislados de las noticias. Después de todo, la fortaleza de Chang'an había estado cerrada durante muchos años. Ni siquiera podían salir de la ciudad, por lo que no tenían forma de obtener noticias sobre el mundo exterior. Para decirlo sin rodeos, no solo no sabían el resultado de la batalla entre Lu Qin y Qin Shan, sino que ni siquiera tenían los medios para investigar. Y este estado desconocido e indefenso fue aún más devastador. En este tipo de ambiente aislado de información, la presión interna que enfrentó el pueblo Qin fue mucho más fuerte que la de las fuerzas aliadas. Ya era un milagro que hubieran logrado aguantar hasta ahora sin derrumbarse internamente. En esta situación, incluso la persona más optimista no pudo evitar sentirse desesperada. Nadie sabía de dónde procedía el aumento de 10 veces en la fuerza. Lo que fue aún más aterrador fue que pudieron ver que el ejército de la Alianza ya se había mudado.
¿Quién podría garantizar que, aparte de los 10.000 cultivadores y Lu Weiwen que ya habían lanzado el ataque, las 90.000 personas restantes y algunos cultivadores del ejército de la Alianza no podrían mostrar 10 veces su fuerza? Incluso si no pudieran, con las 100.000 personas presionando hacia adelante y los muchos acorazados en el aire que podían ver, ya habían despegado. Incluso si la presión solo se duplicara, no era algo que pudieran soportar. Los primeros en unirse a la batalla y atacar fueron los otros cultivadores de materialización del ejército de la Alianza. Había ocurrido la situación más desesperada. Estos expertos recién incorporados a las fuerzas aliadas también habían ejercido 10 veces su fuerza sin pagar ningún precio. ¿Cómo podrían luchar contra esto? En su desesperación, la gente de Qin todavía utilizó su último recurso. En la fortaleza de Chang'an, la gente de Qin había preparado un grupo de guerreros del reino divino. Estos guerreros del reino divino eran capaces de transformarse en gigantes con armadura dorada, que eran equivalentes al reino de la materialización cuando estaban reunidos. Sin embargo, estaba claro que esta fusión era un consumible de una sola vez. Había un total de 10 gigantes con armadura dorada que podían crearse de esta manera. Sin embargo, esta fue también la última carta de triunfo de la gente de Qin y la Iglesia Nacional en Chang'an. Originalmente, se había planeado que los 10 cultivadores de armaduras doradas y varios miles de guerreros del reino divino lanzaran un contraataque en caso de que no pudieran resistir en una guerra prolongada o que el enemigo revelara su debilidad cuando presionaron. Pero ahora, era obvio que había aparecido la mayor crisis que la ciudad de Chang'an había enfrentado desde que fue sitiada. Definitivamente tenía que usar el gigante con armadura dorada. La aparición repentina de 10 cultivadores al mismo nivel que el plano del Dharma había mejorado enormemente la defensa de Chang'an. Justo ahora, la gran formación de la fortaleza de Chang'an, que de repente había estado bajo una gran presión, casi fue rota por los Dharma Laksanas de las fuerzas aliadas, cuyo poder había aumentado repentinamente. Fue solo después de la aparición de estos 10 gigantes con armadura dorada que esta crisis se resolvió temporalmente y la defensa de la ciudad se volvió un poco más estable. Sin embargo, nadie se sentiría afortunado por esto. Anuncios de Put Future. Todavía había 90.000 cultivadores detrás del ejército de la Alianza. Los adeptos del Dharma se movieron rápidamente, reaccionaron rápidamente y se lanzaron rápidamente a la batalla. Los cultivadores ordinarios restantes, aunque no tan rápidos, ya estaban en formación. Incluso los acorazados aéreos del ejército Ian ya habían comenzado a moverse. Cuando todas estas fuerzas fueran puestas en la batalla y mostraran 10 veces la fuerza, la fortaleza de Chang'an sería derrotada sin lugar a dudas. No importa cuán fuertes fueran las defensas de la ciudad, bajo tal aumento de poder, no tenía sentido. La gente de Qin en la ciudad de Chang'an fue golpeada en un estado de desesperación. De hecho, los cultivadores del ejército de la Alianza fuera de la ciudad también estaban confundidos. Todos los que se unieron a la batalla y el poder que ejercían se incrementó 10 veces sin ninguna razón. La clave era que eran como Lu Weiwen. No tenían idea de dónde venía este poder que se amplificó de la nada. Sin embargo, la gente de Qin en la ciudad de Chang'an sintió lo contrario. Aunque el poder que salió de la nada hizo que las personas se sintieran inusuales y algo vigilantes, en realidad estaban preocupados por si habría efectos secundarios. Sin embargo, dado que ya había sucedido y la realidad estaba justo frente a ellos, no parecían tener muchas opciones. Por el contrario, en lugar de preocuparse por esto y aquello, era mejor aprovechar esta buena oportunidad para derribar rápidamente la fortaleza de Chang'an, que había sido defendida durante tanto tiempo. Por supuesto, durante el transcurso de la batalla, nunca dejaron de atacar y atacaron con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, no pudieron evitar seguir pensando de dónde vino esto. La verdad no los hizo pensar por mucho tiempo. Justo cuando los 100.000 cultivadores del ejército de la Alianza estaban a punto de entrar al campo de batalla, una figura flotó desde el cielo. Esta persona había salido de la nada. Cuando se acercó, los Dharma Laksanas del ejército de la Alianza no lo notaron en absoluto. Sus sentidos divinos deberían haber sido muy agudos, pero no habían notado nada. Fue solo cuando el cuerpo físico de esta persona apareció en su campo de visión que lo notaron. Esto los sorprendió, pero pronto fue seguido por el éxtasis. Reconocieron quién era esta persona: Lu Qin. Lu Qin todavía estaba vivo. Esto significaba que la batalla que había decidido el destino de todo el mundo de cultivo hace unos años, pero el resultado siempre había sido desconocido, finalmente se había revelado a todos. El viejo antepasado Lu había ganado. Al ver esta escena, todos se relajaron.
Antes de esto, algunas personas podrían haber estado preocupadas por el origen de este repentino aumento de poder. Sin embargo, desde que apareció el viejo antepasado Lu, ¿qué más había que decir? Esto debe ser obra del viejo antepasado Lu. No pudieron entender cómo se logró este método, que podría aumentar la fuerza de 100.000 personas, incluidos varios adeptos al Dharma. Sin embargo, dado que la persona que hizo esto era el antiguo antepasado Lu, entonces no hubo problema. El reino del viejo antepasado Lu había superado durante mucho tiempo la imaginación de todos. Incluso si el viejo ancestro Lu fuera a realizar una ascensión inmortal en el acto, no se sorprendería. Solo pensarían que era natural. Lu Qin sintió que el mundo interior se había expandido. Este poder era simplemente demasiado intoxicante. La persona que había hecho un movimiento tan grande era justo como todos pensaban, él era el indicado. Hace unos 3 años, Lu Qin ya había completado la reconstrucción de su cuerpo físico y alma. En ese momento, teóricamente ya se habría recuperado a su estado máximo. Sin embargo, la batalla con la ley Dios Rey lo había beneficiado enormemente. Él, que ya había alcanzado la cima del escenario del mar divino, claramente había tocado el poder del escenario Dongsu. Por lo tanto, pasó algún tiempo en el medio y el oeste del mundo de cultivo y encontró varios bloqueos mundiales. Los abrió a todos y liberó aún más el límite superior del poder del mundo. Poco después, comenzó a abrirse paso y, sin duda, entró sin problemas en la etapa de Dongsu. Cuando llegó a las afueras de Chang'an, descubrió que la batalla estaba en curso. Por lo tanto, decidió probar su fuerza después de llegar a la etapa Dongsu. 510 La caída de la fortaleza de Chang'an. La mayor muestra del poder de la etapa Dongsu fue, por supuesto, la capacidad de expandir directamente el mundo interior hacia el exterior después de un cambio cualitativo, convirtiendo temporalmente un área en el propio mundo interior. Como el creador, Lu Qin tenía autoridad absoluta en este pequeño mundo expandido. Lu Qin activó su pequeño mundo fuera de la fortaleza de Chang'an. Silenciosamente envolvió a los cultivadores de las fuerzas aliadas que estaban atacando la fortaleza de Chang'an, incluido Lu Weiwen. Luego, Lu Qin usó su autoridad como creador del mundo para aumentar el poder de los ataques lanzados por todos los cultivadores. Esta fue la primera vez que Lu Qin usó su pequeño mundo para interferir con el mundo exterior. Todavía no estaba familiarizado con el uso de este poder y este método. No lo dominó muy bien. Por lo tanto, desde el principio, Lu Weiwen sintió que el poder de sus movimientos de combate reales solo había mejorado un poco. Hacia el final, la capacidad de Lu Qin para controlar este poder se volvió más y más fuerte. El grado de mejora que los métodos de ataque de Lu Weiwen podrían recibir naturalmente aumentó rápidamente hasta que se multiplicó por 10. En esencia, el poder adicional que se había fortalecido provino de Lu Qin. A pesar de que este poder le pertenecía, Lu Qin todavía estaba sorprendido. Un aumento de 10 veces en el poder era demasiado exagerado. Este era el poder del reino de la vacuidad perspicaz. Ahora, podía sentir personal y profundamente que cuanto más avanzaba un cultivador, más la brecha entre cada etapa era como un abismo, que era extremadamente difícil de compensar. Precisamente porque tenía un sentimiento similar, Lu Qin podía estar orgulloso de su capacidad para usar el poder de su mar espiritual para luchar contra la ley del Rey Dios, que era equivalente a la etapa Dongsu. Incluso si él no fue quien mató a God King Lao al final, y en su lugar fue la energía de origen del mundo, ya era un logro impresionante poder resistir durante tanto tiempo en el mundo en miniatura del oponente. Por supuesto, el aumento sustancial de los cultivadores de su lado fue simplemente un pequeño mundo que fue liberado. Como creador del mundo, el poder de Lu Qin era insignificante. En este pequeño mundo, Lu Qin pudo hacer más cosas. Por ejemplo, podría romper la formación defensiva de la fortaleza de Chang'an con un simple movimiento. Anuncios de Put Future. Su dimensión de bolsillo podría cubrir toda la fortaleza de Chang'an. De hecho, un mundo pequeño en la etapa temprana de Dongsu no sería tan grande incluso si estuviera completamente expandido. Sin embargo, Lu Qin siempre había sido una existencia especial. Después de que el pequeño mundo envolviera la ciudad de Chang'an, Lu Qin solo necesitaba hacer cambios en las reglas del mundo. Por ejemplo, no permitiría la existencia de protecciones o el suministro de energía desde las venas espirituales hacia el exterior. Entonces, podría deshacerse fácilmente de la formación protectora de la ciudad de Chang'an. El poder del reino del vacío perspicaz era así de poderoso. En sus propios mundos pequeños, sin la interferencia de poderes del mismo nivel, podían hacer lo que quisieran. En la antigüedad, una formación de protección de venas espirituales de alto nivel aún podía luchar contra los perspicaces cultivadores del reino del vacío.
Esto se debió a que en la antigüedad, los cultivadores habían dominado una técnica especial dedicada a resistir los cambios en las leyes del mundo después del lanzamiento del pequeño mundo. En los tiempos modernos, este tipo de tecnología innecesaria, difícil y costosa se había perdido naturalmente. Por supuesto, los cultivadores humanos ya no tenían esa tecnología, pero el reino divino ilimitado definitivamente tenía una tecnología similar. Sin embargo, antes de esto, la ortodoxia nunca hubiera imaginado que tendrían que enfrentarse a un cultivador humano en la etapa Dongsu en Chang'an. Si no hubiera necesidad de tal función, no crearían una función tan inútil. Por lo tanto, Lu Qin pudo deshacerse de la formación protectora de la fortaleza de Chang'an con bastante facilidad. En la percepción de la gente de Qin, todo esto sucedió de manera extremadamente repentina e inexplicable. Estaban manteniendo la formación y estaban bajo una gran presión. Solo cuando aparecieron los gigantes de armadura dorada se sintieron un poco mejor. Entonces, por alguna razón, los adeptos al Dharma del ejército de la Alianza se detuvieron de repente. A pesar de que sabían que este asunto no se resolvería tan fácilmente, dieron un gran suspiro de alivio cuando los monjes se detuvieron de repente. No podían usar este merecido descanso para descansar. La formación de batalla de Chang'an había sido dañada por el feroz ataque del ejército conjunto. Algunos de los nodos de la formación de batalla habían sido dañados. Obviamente, esto afectaría la estabilidad de toda la formación. Aunque no sabían por qué Lian Junio se había detenido repentinamente, era más importante aprovechar este tiempo para reparar el daño. Luego, mientras continuaban reparando, la gran formación defensiva fue destruida. Sin ninguna razón, incluso podían sentir que los Dharma Laksanas del ejército de la Alianza, que previamente les habían dado una gran presión, ni siquiera habían hecho un movimiento. La matriz había desaparecido repentinamente. Kasaya. Anuncios de Put Future. ¿Dónde está mi gran formación? Pero no importa cuán confundidos y aterrorizados estuvieran, la desaparición de la formación protectora de la fortaleza de Chang'an se había convertido en un hecho establecido. Debe saberse que antes de esto, aunque los expertos del avión Dharma del ejército de la Alianza detuvieron repentinamente sus ataques, la formación de ataque formada por más de 10.000 cultivadores ordinarios nunca se detuvo. Sin la protección de la formación defensiva, estos ataques no se vieron obstaculizados en absoluto y todos volaron hacia la ciudad. De repente, sin ninguna protección y sin ninguna preparación, estos ataques causaron un gran daño. En Chang'an, no solo había cultivadores de todos los niveles, sino también un número considerable de civiles y mortales. Incluso los cultivadores perderían la vida bajo un ataque tan repentino, y mucho menos los mortales. Apareció un gran número de muertos y heridos. Sin embargo, el ejército de la Alianza obviamente no tuvo piedad. Años de guerra habían agotado su paciencia. Era más importante resolver la batalla lo antes posible. El tiempo de chat ha terminado. Terminemos el negocio primero. Esto fue lo que dijo Lu Qin a los Dharma Laksanas del ejército de la Alianza. Por supuesto, la multitud no dijo nada más. Bajo la dirección de Wei Yun, se apresuraron a entrar en la ciudad de Chang'an. Al mismo tiempo, los cultivadores ordinarios del ejército de la Alianza también entraron en tropel. La moral del ejército de Qin en la ciudad ya había caído al fondo. Muchas personas optaron por rendirse después de la batalla. Incluso desde el punto de vista del país Qin, no podían criticar nada más. Ya habían defendido hasta este punto, y la situación ya había terminado. Si no se rendían, solo serían enterrados con el país Qin que estaba destinado a ser destruido. Sin embargo, todavía había un número considerable de personas que optaron por ser enterrados con él. El Dharma Laksana del país Qin aún no se había rendido. Bajo su mando, los 10 gigantes con armaduras doradas estaban listos para unirse a la batalla. Sin embargo, antes de que los 10 gigantes con armadura dorada pudieran realmente desatar su poder, un resoplido frío salió del aire. Las existencias de 10 niveles de Dharma fueron eliminadas instantáneamente. 511 La ciudad de Chang'an es destruida y el país de Qin es destruido. Esos 10 gigantes con armaduras doradas ya eran el último recurso del pueblo Qin. Sin embargo, este último recurso fue eliminado por Lu Qin en un instante. Fue realmente fácil para aquellos en la etapa de Dongsu luchar contra este tipo de poder del Dharma, y un poder del Dharma incompleto. Después de usar el poder del pequeño mundo para deshacerse de los 10 gigantes con armaduras doradas, Lu Qin lo pensó y tomó una decisión. Había convertido su cuerpo en el cielo de un mundo pequeño. Su rostro ocupaba casi todo el cielo.
Todos podían verlo dentro del alcance de su pequeño mundo. Donde quiera que mirara, los cultivadores del ejército de la Alianza se volverían extremadamente poderosos, mientras que la gente de Qin sería débil o aniquilada. Al hacerlo, estaba anunciando su llegada al mundo entero sin ningún escrúpulo. También les dijo a todos que él fue quien eliminó el conjunto protector de Chang'an e hizo que los gigantes de armadura dorada en el plano del Dharma desaparecieran sin dejar rastro. Después de la batalla en Danzhou, era la persona número 1 indiscutible en este mundo. Incluso aquellos clasificados en segundo y tercer lugar solo podían mirarlo desde lejos. Esta sensación de invencibilidad hizo que todos los presentes que se atrevieran a luchar contra las fuerzas aliadas tiraran la última esperanza en sus corazones. Al mismo tiempo, también anunció un hecho. La caída de Chang'an significó la destrucción oficial de Qin. En la batalla en la ciudad de Chang'an, Lu Qin aún mantenía su mentalidad anterior y no quería matar a demasiadas personas. Dentro del alcance de su pequeño mundo, su voluntad podría llevarse a cabo muy bien y enviarse directamente a los oídos de todos los cultivadores del ejército de la Alianza. Pero aún así, muchas personas habían muerto en Chang'an. Esto no fue porque los cultivadores del ejército de la Alianza fueran en contra de la voluntad de Lu Qin. Fue porque muchas personas de Qin buscaban la muerte. Anuncios de Put Future. Fueron enterrados con sus vidas por este país. Aquellos que quisieran vivir naturalmente serían capaces de vivir. Cuando el ejército de la coalición entró en Chang'an, todavía aceptaban prisioneros. Además, hubo un número considerable de personas que optaron por rendirse para salvar sus vidas después de que la situación terminara. Sin embargo, para poder resistir en la ciudad de Chang'an durante tantos años en una situación tan desesperada, la voluntad en los corazones de estas personas, su fe en el Gran Qin, o incluso su fe en la ortodoxia, los hizo dispuestos a morir por él. En ese caso, no importaba si esas personas morían. Lu Qin no tenía la intención de obligarlos a seguir con vida. No importa cómo Lu Qin trató de minimizar la cantidad de muertes, esto seguía siendo una guerra. La guerra fue sin duda la mayor calamidad. Sin embargo, el final de esta guerra también significó que todo el mundo de cultivo había dado la bienvenida a una paz general. La paz eterna, la verdadera paz, por supuesto, no existía. Incluso en el pasado, durante la era de las 9 naciones, habría algunos conflictos internos entre algunas fuerzas de cultivadores comunes e incluso entre algunos cultivadores individuales. La paz eterna nunca llegaría. Lu Qin no tendría esperanzas tan extravagantes. Sin embargo, en general, no debería haber decenas de miles de cultivadores que usaron su poder espiritual, esencia verdadera y otros poderes sobrenaturales para nivelar montañas y cambiar los mares en un campo de batalla que se extendía por miles de millas, causando sufrimiento a la gente. Después de que terminó la guerra y se restableció la paz, Lu Qin ya no pudo encontrar enemigos en todo el mundo de cultivo. Lu Qin ya había anunciado al mundo que era invencible a través de la batalla de Luodu, Qinshan y la fortaleza de Chang'an. Nadie se atrevió a desobedecer al emperador del Gran Yan, Lu Chaoxi, que contaba con el apoyo de Lu Qin. Lu Chaoxi había estado implementando su política de dinastía celestial. No se puede decir que el establecimiento de la dinastía celestial no haya sido fácil. Al menos en la situación actual, el poder del reino Yan todavía era algo que los otros países no podían resistir. Con Greatian detrás de él, Lu Chaoxi todavía había construido paso a paso el marco más primitivo de la dinastía celestial. Sin embargo, en general, se trataba de hacer uso de la fuerza de los militares para lograr una gran unificación. Este era un asunto muy delicado para otros países. Anuncios de Put Future. Originalmente había 4 países en la parte oriental del mundo de cultivo. Yan, Qi, Wei y Wu habían estado bajo el sistema de la familia Lu durante mucho tiempo y ya estaban muy seguros. De hecho, el reino Yan y el reino Wu ya no existían y se habían convertido en parte del reino Yan. Pero era diferente en otros lugares. Toda la situación era muy complicada. Cada lugar tenía un ambiente completamente diferente. Por ejemplo, había una situación relativamente unificada en el país Jin y el país Liang. Sus emperadores y gobiernos todavía estaban allí, pero sus países estaban casi controlados por el país Yan. Esto se debió a la guerra anterior. Bajo las manos del estado de Qin, no pudieron resistir y, al final, su país fue destruido. Esto fue especialmente cierto para el país de Liang. La capital y casi todo el territorio habían sido ocupados. Todo fue gracias al reino Yan que pudieron derrotar al reino Qin y recuperar su tierra natal. Pero aún así, la familia Lu todavía tenía algunas dificultades para hacer que el gobierno de estos dos países fuera permanente. El poder gobernante actual del país Yan se obtuvo temporalmente durante un período especial de guerra.
En el futuro, sería un poco más problemático si quisiera solidificarlo permanentemente. Bajo las exigencias del poder, no hubo problema. Sin embargo, las demandas de la corporación Lu eran aún mayores ahora. A menos que no tuvieran otra opción, intentarían no usar una regla tan brutal. Después de todo, según la solicitud de Lu Qin, el orden de la dinastía celestial que se había establecido tenía que poder movilizar mejor los recursos humanos y materiales de todo el mundo de cultivo. Si tuviera que usar una forma simple y brutal de alta presión y un gobierno tiránico, usando el poder para movilizar recursos y mano de obra, la eficiencia sería muy baja. No cumplía con los requisitos de Lu Qin. Además, los dos eran aliados después de todo. Después de formar una alianza y la guerra, no sería bueno destruir directamente al otro país. Después de todo, uno debe caminar por el camino de un rey, no de un tirano. Por supuesto, estaba bien mostrar y usar la fuerza de uno apropiadamente. Para Jin y Liang, el gobierno de la dinastía celestial aún requería más sabiduría. En cuanto a la patria del estado de Qin y el estado de Shu, era otra ruta. Estos dos podrían ser considerados como enemigos. Contra ellos, no había necesidad de prestar atención al camino del rey, incluso si quisiera prestarle atención, no sería necesario. El país Shu vio que la situación no era buena y optó por rendirse. La familia Lu no le quitó la vida a la familia real del país Shu. En cambio, hicieron que el emperador abdicara y solo lo nombraron marqués. Todo el estado de Shu se incorporó directamente al estado de Yan, al igual que el estado de Wei en el pasado. No había necesidad de hablar sobre el estado de Qin. Casi no quedaban fuerzas locales aquí. Durante la guerra, durante mucho tiempo habían sido barridos por el ejército invasor de Yan. Y el mayor problema que quedaba era Chu. 512 La verdadera resurrección, final 1. El país Chu era el único problema que quedaba. Esto no fue porque los otros países no tenían problemas. Era solo que bajo el sistema de la dinastía celestial, esos problemas eran relativamente pequeños. Después de todo, el país Jin, el país Liang, etc., estaban controlados por el país Yan. Sin embargo, el país de Chu todavía tenía su poder militar, emperador y corte imperial. Sin embargo, era mucho más fácil lidiar con los asuntos de Chu de lo que Lu Qin había imaginado. En el segundo año después de la caída de Chang'an y la destrucción del estado de Qin, la gente de Chu acordó unirse a la dinastía celestial durante las negociaciones. La disolución del ejército, la aceptación del despliegue unificado y el nombramiento y destitución de los funcionarios de la corte imperial debían llevarse a cabo a través de la dinastía celestial. Habían aceptado todas estas condiciones. El emperador Chu fue bastante discreto. Poder obtener estas cosas de la mesa de negociación hizo que toda la corporación Lu estuviera muy feliz. Esto evitó que ocurriera otra guerra. A pesar de que la fuerza actual de Chu no era nada frente a la dinastía celestial. Incluso si Lu Qin no hizo ningún movimiento, ¿cómo podría Chu tener la capacidad de defenderse de las fuerzas combinadas de la dinastía celestial? Después de que el país Chu se rindiera, la dinastía celestial del clan Lu completó oficialmente la unificación de todo el mundo de cultivo. Después de unificar todo el mundo del cultivo, además de sus propias habilidades, había aplastado por completo a todos los demás cultivadores del mundo. Lo que Lu Qin necesitaba hacer a continuación era hacer todo lo posible para abrir el límite superior del poder del mundo. Antes de eso, Lu Qin no podía hacer tal cosa ya que las diversas fuerzas aún existían. Crear un límite de poder más alto no solo aumentaría el poder del lado de uno, sino que también aumentaría el poder del oponente. Tal vez, todavía podrían tener la ventaja. Sin embargo, la intensidad de la guerra definitivamente aumentaría debido a esto. Esto también significó que más y más personas morirían en la guerra y más sangre sería derramada en el mundo. Esto era algo que Lu Qin no quería ver. Pero ahora, ya que había llegado la paz general, era hora de empezar. En esencia, Lu Qin quería unificar el mundo del cultivo. Su objetivo era prepararse para la gran guerra contra los dioses y los demonios en el futuro. Dado que ese era el caso, era naturalmente beneficioso aumentar la fuerza del propio lado tanto como fuera posible. Anuncios de Put Future. No fue demasiado difícil encontrar más bloqueos mundiales, especialmente porque el tiempo no era escaso. Con la orden de Lu Qin, la mano de obra y los recursos que podían movilizarse eran abundantes. Fue muy conveniente encontrarlos. Durante los siguientes años, Lu Qin abrió más de la mitad de las cerraduras del mundo. El resto que no se había abierto ya se había encontrado, y solo estaban esperando para abrirlos lentamente más tarde. Por otro lado, el sistema de dinastía celestial que Lu Chaoxi había establecido también iba bastante bien. A Lu Qin no le importaba mucho la administración general y la corte imperial.
Solo pidió un resultado. Toda la dinastía celestial tenía que permanecer en gran medida estable. En cuanto a Lu Qin, bajo el sistema de la dinastía celestial, se preocupaba más por otras dos cosas: educación y tecnología. El primero era el cultivo de los cultivadores. Dado que el bloqueo mundial se había desbloqueado hasta este punto, el costo de entrenar a los cultivadores de bajo nivel definitivamente disminuiría mucho en el corto tiempo siguiente. De hecho, Lu Qin estaba seguro de que una vez que se hubieran desbloqueado todas las cerraduras del mundo, no sería un mito para que todos lo cultivaran. En ese momento, todo mortal probablemente tendría una raíz espiritual. Al mismo tiempo, en el pasado, la velocidad de cultivo que se consideraba un genio probablemente ni siquiera se consideraría promedio en el futuro. ¿Qué quiso decir con tomar 1 o 200 años para elevar su reino de cultivo a la etapa de iluminación inicial o la etapa del núcleo dorado? Eso era todo basura. Después de que se abrió la cerradura del mundo y se abrió por completo el límite superior del poder del mundo, los tres niveles inferiores de cultivo, que eran el refinamiento de ki, la construcción de cimientos y la iluminación inicial, ya no fueron difíciles. Sin mencionar la píldora de construcción de cimientos que se necesitaba para pasar de la refinación de ki a la construcción de cimientos. Estaba bien comerlo, ya que aumentaría la tasa de éxito en la construcción de los cimientos. Incluso si no se lo comió, la tasa de éxito ya era muy alta. Incluso si fallaba, su vida ya no estaría en peligro. Después de una pequeña recuperación, podría volver a intentarlo después de un período de tiempo. Los tres niveles intermedios, que iban desde el núcleo dorado hasta el alma naciente y la etapa del Dharma, aún podrían ser el privilegio de unas pocas personas. Sin embargo, la era en la que todos los adeptos del Dharma en el mundo de la cultivación eran famosos debe haber pasado. En la antigüedad, cuando los cultivadores humanos luchaban con dioses y demonios, los cultivadores de Dharma eran la élite y la columna vertebral del poder, pero definitivamente no eran de un alto nivel. Los líderes de algunas fuerzas pequeñas y medianas podrían tener la fuerza del plano Dharma. Del mismo modo, abrirse paso ya no sería una amenaza para la vida. Si fallaba, solo sufriría algunas lesiones internas. Después de recuperarse durante 2 años, podría hacerlo de nuevo y terminar. Cuando uno alcanzaba la etapa del mar espiritual y entraba en contacto con el poder del mundo interior, apenas podía considerarse un alto nivel y podía decirse que era famoso en una región. En cuanto a Lu Qin, bajo el sistema de la dinastía celestial, se preocupaba más por otras dos cosas: educación y tecnología. El primero era el cultivo de los cultivadores. Dado que el bloqueo mundial se había desbloqueado hasta este punto, el costo de entrenar a los cultivadores de bajo nivel definitivamente disminuiría mucho en el corto tiempo siguiente. De hecho, Lu Qin estaba seguro de que una vez que se hubieran desbloqueado todas las cerraduras del mundo, no sería un mito para que todos lo cultivaran. En ese momento, todo mortal probablemente tendría una raíz espiritual. Al mismo tiempo, en el pasado, la velocidad de cultivo que se consideraba un genio probablemente ni siquiera se consideraría promedio en el futuro. ¿Qué quiso decir con tomar 1 o 200 años para elevar su reino de cultivo a la etapa de iluminación inicial o la etapa del núcleo dorado? Eso era todo basura. Después de que se abrió la cerradura del mundo y se abrió por completo el límite superior del poder del mundo, los tres niveles inferiores de cultivo, que eran el refinamiento de ki, la construcción de cimientos y la iluminación inicial, ya no fueron difíciles. Sin mencionar la píldora de construcción de cimientos que se necesitaba para pasar de la refinación de ki a la construcción de cimientos. Anuncios de Put Future. Estaba bien comerlo, ya que aumentaría la tasa de éxito en la construcción de los cimientos. Incluso si no se lo comió, la tasa de éxito ya era muy alta. Incluso si fallaba, su vida ya no estaría en peligro. Después de una pequeña recuperación, podría volver a intentarlo después de un período de tiempo. Los tres niveles intermedios, que iban desde el núcleo dorado hasta el alma naciente y la etapa del Dharma, aún podrían ser el privilegio de unas pocas personas. Sin embargo, la era en la que todos los adeptos del Dharma en el mundo de la cultivación eran famosos debe haber pasado. En la antigüedad, cuando los cultivadores humanos luchaban con dioses y demonios, los cultivadores de Dharma eran la élite y la columna vertebral del poder, pero definitivamente no eran de un alto nivel. Los líderes de algunas fuerzas pequeñas y medianas podrían tener la fuerza del plano Dharma. Del mismo modo, abrirse paso ya no sería una amenaza para la vida. Si fallaba, solo sufriría algunas lesiones internas. Después de recuperarse durante 2 años, podría hacerlo de nuevo y terminar.
Cuando uno alcanzaba la etapa del mar espiritual y entraba en contacto con el poder del mundo interior, apenas podía considerarse un alto nivel y podía decirse que era famoso en una región. Para convertirse en el máximo maestro de un país, uno debe alcanzar la etapa de Dongsu para ser respetado. Si uno realmente quería llegar a la cima del mundo y convertirse en una de las personas más poderosas, tenía que convertirse en un verdadero inmortal. El llamado verdadero inmortal fue otra sublimación del mundo interior. En los últimos 3 reinos de cultivo, el mar divino abriría un pequeño mundo que pertenecía al propio cuerpo y al alma divina. El reino del vacío perspicaz tenía la capacidad de proyectar este pequeño mundo al mundo exterior e influir en él. Sin embargo, en el verdadero nivel inmortal, tenía el significado de regresar a uno mismo. Para convertirse en un verdadero inmortal, uno tenía que fusionar su propio pequeño mundo con todo el gran mundo. Por supuesto, esto no fue una contribución, sino una forma de obtener una parte de la autoridad del mundo entero. Este era también el significado del llamado verdadero inmortal. Después de convertirse en un verdadero inmortal, uno realmente captaría una parte del poder de este mundo. Estaban en un gran mundo, que era similar a los perspicaces expertos del reino del vacío en sus propios pequeños mundos. No importa cuán poderoso fuera un experto en escenarios de Dongsu, no podrían separarse del mundo. Los cultivadores en el reino de Dongsu estaban completamente indefensos frente a los verdaderos inmortales. Un verdadero inmortal podría cortar la conexión entre un mundo grande y un mundo pequeño con un solo pensamiento. Por supuesto, un mundo pequeño podría existir de forma independiente, pero sin el suministro de energía de un mundo grande, la resistencia de la batalla se reduciría considerablemente. Al mismo tiempo, no importa cuán fuerte fuera un cultivador de Dongsu, su pequeño mundo no podía compararse con el gran mundo que podía cultivarlo. Bajo el control de un inmortal genuino que tenía el poder del mundo entero, podía ser tratado a voluntad. La batalla entre los verdaderos inmortales, por otro lado, se centró básicamente en la lucha y aplicación de la autoridad del mundo. Era concebible que si 2 inmortales genuinos tuvieran un conflicto irreconciliable y comenzaran una pelea de vida o muerte, causaría una gran destrucción en todo el mundo, sin importar el resultado. En cuanto a Lu Qin, había alcanzado el verdadero reino inmortal 100 años después de la batalla en el estado de Qin. Incluso con su talento actual y la ayuda del sistema, el límite superior del poder del mundo se había levantado por completo. Sin embargo, todavía era algo muy difícil de abrir paso a un verdadero inmortal. Sin embargo, después de alcanzar el verdadero reino inmortal, Lu Qin sintió que el mundo entero se había vuelto claro de repente. El sistema también había desaparecido. A su nivel, entendió perfectamente cuál era el sistema que lo acompañaba y lo devolvía a la vida. Esta fue la autoridad de su predecesor, Lu Wan. También era parte de la autoridad del mundo entero. Cuando alcanzara el verdadero nivel inmortal, también tendría una autoridad limitada sobre el mundo. Naturalmente, ya no necesitaría estar restringido por el sistema. Esto también significaba que Lu Qin realmente había resucitado. 513 La batalla de los 10.000 años, fin 2. El sistema que había acompañado a Lu Qin durante cientos de años había desaparecido. Sin embargo, esto no significaba que el poder que el sistema le había dado a Lu Qin y las diversas funciones que poseía el sistema ya no existieran. Esas funciones, ya sea la pestaña de intercambio o el poder provisto, todas existían en la forma de la autoridad mundial que Lu Qin había dominado. Esto era similar a la habilidad de Dewey Spell. En todo el mundo de cultivo, no había un segundo inmortal genuino, y no había otra existencia que compitiera con él por el poder del mundo. Entonces, incluso si no pudiera hacer lo que quisiera en todo el mundo y lograr lo que quería, no estaría lejos de eso. Por supuesto, esto fue solo el comienzo. La dinastía celestial estaba nutriendo a los cultivadores con gran esfuerzo, especialmente a los cultivadores de alto nivel. Lu Qin tampoco escatimaba esfuerzos para ayudar a los muchos cultivadores, con la esperanza de que aparecieran algunos inmortales verdaderos más. Lu Qin ya había completado las escrituras de Taishan cuando el mundo del cultivo estaba generalmente en paz. Ya había obtenido todas las antiguas técnicas de cultivo y las herencias de los antiguos inmortales. Además, ya había alcanzado el nivel de un verdadero inmortal. Esto también significaba que Lu Qin tenía la mayor autoridad sobre el mundo. Incluso si un inmortal verdadero recién cultivado tuviera algún control sobre el mundo, no sería tan completo como Lu Qin, ni sería tan fuerte como él. En otras palabras, a Lu Qin no le importaba que su posición se viera amenazada después de criar a otro verdadero inmortal.
Por el contrario, Lukin no olvidó su objetivo final de unificar todo el mundo de la cultivación durante un periodo de tiempo tan largo, incluso pensando en formas de hacerlo. Salvar este mundo. Se cultivó una gran cantidad de cultivadores y lo mejor de lo mejor se enviaría a todo el mundo y a decenas de miles de fragmentos de tiempo. Estos fragmentos de tiempo se resolverían y sus finales se encaminarían hacia una dirección positiva. Aunque había muchos fragmentos de tiempo, Lukin, que tenía control sobre la mano de obra y los recursos de toda la dinastía celestial, no podía enviarlos a todos a los fragmentos de tiempo. Anuncios de Put Future. Lo más importante a considerar fue la tasa de éxito. Para algunos fragmentos de tiempo de bajo nivel, prefieren enviar a personas de un nivel más alto que el propio fragmento de tiempo para que se encarguen de ello en lugar de reducir la tasa de éxito. Bajo tal orientación política, la tasa de éxito al tratar con fragmentos de tiempo en todo el mundo fue muy alta. Por supuesto, después de completar el fragmento de tiempo, los participantes obtendrían el regalo de tiempo y la semilla de origen, que fueron dos grandes recompensas por su cultivo. Por lo tanto, al elegir a los participantes del fragmento de tiempo, se tuvo en cuenta la tasa de éxito. Los participantes solían ser más talentosos y tenían un futuro brillante. Al mismo tiempo, los cultivadores que participaron en los diversos fragmentos de tiempo tuvieron que conducir los eventos que sucedieron en los fragmentos a un final positivo y completar los fragmentos. En cuanto a la misión secundaria, antes de que entraran en el fragmento de tiempo, también había una explicación específica. Esperaban poder recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los tiempos antiguos a medida que resolvían el fragmento de tiempo, especialmente varias tecnologías que eran mucho más avanzadas que la era actual. Una gran cantidad de información técnica ha sido recopilada y reproducida en la era actual. Esto mejoraría enormemente las diversas técnicas modernas de cultivo. Por ejemplo, había formaciones y acorazados aéreos que había creado el reino Ian. En la antigüedad, había cosas aún más poderosas. Si se mejorara la tecnología de toda la era, aumentaría significativamente la fuerza de las fuerzas de cultivo actuales. Este era el otro aspecto por el que Lukin estaba más preocupado. La tecnología. Si la situación fuera buena, la próxima invasión de los dioses se retrasaría 10.000 años. Si no fuera bueno, unos pocos miles de años no serían un problema. Por lo menos, si luchaban con los fragmentos de tiempo uno por uno, podrían luchar por más tiempo. Podrían arrastrar el mundo del cultivo más y más lejos del abismo y el reino inmortal. Sin embargo, había un límite para esto. Cuando la mayoría de los fragmentos de tiempo se habían solucionado, significaba que no había otros medios para ir más allá, y que la brecha entre el mundo del cultivo y los dioses y demonios podía separarse aún más. Un día, las tres partes se volverían a encontrar. Al final, el fragmento de tiempo fue solo un medio para retrasar, no la solución final. Al final, definitivamente tendrían que enfrentarse cara a cara. Si para ese momento, la fuerza general del mundo de cultivo se hubiera restaurado al mismo nivel que en la antigüedad, entonces tendrían una oportunidad de luchar. Anuncios de Put Future. Después de todo, en la antigüedad, los cultivadores humanos no estaban preparados porque no entendían la situación del enemigo. La supresión temprana fue demasiado feroz y las pérdidas demasiado grandes. Pero aún así, eventualmente ahuyentaron a los dioses y demonios, sin importar cuán alto fuera el precio. Si el mundo del cultivo pudiera recuperar su poder desde la antigüedad y estar en guardia contra la invasión de los dioses y demonios en todo momento, incluso pasando miles o incluso decenas de miles de años para hacer los preparativos para esto, Lukin no creía eso. No lo haría tan bien como los antiguos inmortales. No había duda de que la ventana de tiempo más importante para luchar contra los dioses y demonios fue durante las primeras etapas de su invasión. De hecho, Lukin estimó que incluso si el nivel de poder de todo el mundo de cultivo no pudiera restaurarse a lo que era en la antigüedad y solo del 60 al 70%, sería suficiente. En la antigüedad, aparte de los poderosos cultivadores y muchos inmortales, el nivel general de la tecnología de cultivo no debía subestimarse. Por ejemplo, el método más simple era usar formaciones contra oponentes en el nivel del mar divino y superiores que tenían el poder del mundo interior. En la antigüedad, había un método especial para usar el poder de la vena del espíritu para suprimir el mundo interior. Con esta técnica, los cultivadores de bajo nivel podían confiar en sus venas espirituales para luchar contra los oponentes por encima del nivel del mar divino.
Su línea de defensa no se rompería fácilmente. Suponiendo que la gente de Qin tuviera medios similares cuando Lu Qin atacó la gran formación de la fortaleza de Chang'an, incluso él no podría entrar tan fácilmente, incluso si solo hubiera unos pocos Dharmalakas en la fortaleza de Chang'an. Y esta técnica no solo se reflejó en defensa. Los acorazados aéreos que tenía actualmente la dinastía celestial eran en realidad muy toscos. Con alguna tecnología antigua, debería ser fácil modificar estos acorazados aéreos y hacerlos más poderosos. Por supuesto, esto era solo un pequeño aspecto. La mejora de la tecnología general, naturalmente, sería de gran ayuda para el poder de combate general del mundo del cultivo. La guerra fue la principal fuerza impulsora detrás del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Lu Qin había hecho todos los preparativos para la batalla cuando los demonios descendieron una vez más en unos pocos miles o incluso 10.000 años. Y esa batalla fue mucho más sencilla de lo que había imaginado. 514 El reino multidivino, final 3. Polakan era un señor del abismo. En sus decenas de miles de años de vida, había experimentado innumerables batallas sangrientas. Había salido victorioso en casi todas las batallas desde que era débil y se había fortalecido gradualmente hasta convertirse en un señor del abismo. La batalla que determinó su ascensión al señor del abismo fue un ataque a un mundo caliente. En ese momento, él era solo un rey demonio. Sin embargo, cuando atacó ese mundo, obtuvo suficientes beneficios y se convirtió en un verdadero señor del abismo. Polakan y el señor al que servía en ese momento tenían un conflicto. Aunque fue derrotado, logró escapar con éxito y estableció su propia fuerza en el abismo sin fin. En los siguientes 10.000 años, se desarrolló gradualmente y se convirtió en una existencia poderosa que era casi igual a la de su antiguo maestro. Después de eso, Polakan participó en la guerra para saquear un nuevo mundo. Al principio, en realidad no entró de inmediato. Había oído que su antiguo director había participado en el desarrollo de ese mundo. Su maestro anterior era tan poderoso que había dejado una impresión indeleble en su corazón. Si no era necesario, no quería conocer a ese tipo. Sin embargo, se difundió más información de que era un mundo extremadamente grande. Incluso si no pudieran obtener el mundo entero, solo una pequeña cosecha sería suficiente para permitir que las existencias del nivel del Señor del Abismo avanzaran mucho. De hecho, si pudiera obtener suficientes beneficios, incluso podría expandir la autoridad de la voluntad del abismo a un nivel que incluso docenas de lores mayores combinados no podrían alcanzar. Tal beneficio realmente lo conmovió. Después de una cuidadosa consideración, finalmente se unió a la guerra. Al principio, estaba realmente muy emocionado. Este mundo era tal como decían los rumores. Era rico, enorme y contenía un fuerte nivel de poder. Estaba lleno de vitalidad. A pesar de que descubrió que sus viejos enemigos, esos dioses odiosos, habían llegado primero a este mundo, todavía no sentía nada. No era la primera ni la segunda vez que los demonios y los dioses peleaban. Incluso si no pudieran conquistar este mundo por completo, no era inaceptable que lo destrozaran y lo partieran por la mitad. En cualquier caso, en la lucha contra el reino divino ilimitado, muchos mundos en el pasado terminaron así. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, muchas cosas fueron más allá de su imaginación. El poder que los dioses habían enviado a la guerra era mucho más poderoso de lo que había imaginado. La importancia que le daban a este mundo era extraordinaria. Si eso fuera todo, habría estado bien. Sin embargo, los nativos de este mundo, a quienes originalmente menospreciaba, también habían mostrado una fuerza muy poderosa. ¿Por qué había más de 20 llamados inmortales en este mundo que eran equivalentes a los señores del abismo? Este era el mundo original más fuerte del que Polakan había oído hablar en las últimas decenas de miles de años. Entonces, las malas noticias llegaron una tras otra. Un abismo señor tras otro cayó en este mundo. Algunos fueron asesinados por los dioses, pero también hubo un gran número de lores mayores que fueron asesinados por los nativos. Entre ellos estaba su anterior maestro, quien fue arrastrado hasta la muerte por una nativa llamada Madre Tierra. Él tenía miedo. Ya había perdido muchos subordinados en este mundo. No sintió mucho dolor por la muerte de sus subordinados, pero fue una pérdida para su fuerza. Además, él mismo había luchado contra muchos rascacielos, pero no había obtenido ningún beneficio e incluso había sufrido algunas lesiones. Después de pagar un precio considerable y no obtener ningún beneficio, era obvio que la guerra no sería fácil de librar en el futuro. Poco a poco perdió la paciencia y se deslizó de nuevo al abismo. Estaba listo para descansar y recuperarse. Luego, vería cómo se comportaban los otros señores del abismo en ese mundo y cómo sería la situación futura.
Finalmente, consideraría si debería unirse al campo de batalla nuevamente. Entonces, sucedió algo que lo hizo sentir muy afortunado. La conexión entre el abismo y ese mundo se cortó. Después de que el pasaje desapareció, el abismo perdió contacto con ese mundo. Solo sabían que el espacio que una vez perteneció a los lores mayores colapsaría repentinamente de vez en cuando. Esto significaba que el señor mayor había caído. Descubrió que los malvados generales demoníacos que habían permanecido en ese mundo y no habían regresado habían muerto. Tuvo tanta suerte. Nunca había sentido que fuera más fuerte que esos lores mayores que se habían quedado atrás. Sin embargo, todos habían muerto mientras él sobrevivió. Además, aunque no obtuvo ningún beneficio de ese mundo, la riqueza que dejaron muchos generales demonios malvados después de su muerte también fue un muy buen alimento para su crecimiento. Anuncios de Put Future. Polakan había obtenido una gran cantidad de beneficios, e incluso después de otros 10.000 años, se convirtió en una de las mejores existencias en todo el abismo, incluso entre los muchos señores demoníacos malvados. A medida que se hizo más y más fuerte, Polakan no se dio por vencido en el otro mundo. Antes de irse, había dejado algunas medidas en ese mundo con la esperanza de que si las cosas cambiaban, podría llegar rápidamente. Sin embargo, ese pequeño truco no le dio la capacidad de abrir el pasaje abisal cerrado, pero le permitió sentir algunas cosas sobre ese mundo más o menos. La sensación era muy vaga, pero podía sentir que el mundo parecía estar en un estado de autocierre. El poder del mundo entero no se perdió, pero existió de una manera extraña. Más tarde, comprendió que la razón por la cual la conexión entre el abismo, el reino divino y ese mundo se había cortado tan limpiamente, hasta el punto de que incluso muchos dioses celestiales y demonios generales malvados no pudieron encontrar una manera de reabrirlo, fue por esta cosa. La mayor parte del poder de ese mundo se mantuvo cortando a la fuerza la conexión entre los dos lados. Este tipo de separación era algo que afectaría el destino y causa y efecto. Estaba muy avanzado, pero Polakan sintió que todavía había una manera de compensarlo. Por lo tanto, en el tiempo que siguió, pacientemente tomó prestado el poder de la voluntad del abismo para corroer el sello entre los dos mundos. Tomaría mucho tiempo lograr esto, pero no tenía prisa. Tuvo mucha paciencia. Sin embargo, sucedió algo que lo enfureció. De repente, la distancia entre el abismo y ese mundo se alejó más y más. Más importante aún, no tenía idea de cómo había sucedido esto o por qué había sucedido. Había hecho mucho, pero no había podido detenerlo. La distancia entre los dos mundos, tirando y tirando, a veces cerca, a veces lejos, la mentalidad de Polakan estaba a punto de ser destruida. Sin embargo, las cosas parecían haber cambiado en los últimos años. La distancia entre los dos mundos se acercaba cada vez más. Especialmente en los últimos tiempos, estaba casi en el punto crítico. No fue el único que notó esto. Este mundo era tan especial y contenía tantos beneficios. Naturalmente, habría muchos señores del abismo como él. Incluso después de decenas de miles de años, aún no podrían olvidar ese mundo. Al ver que el pasaje entre los dos mundos estaba a punto de abrirse nuevamente, los demonios se frotaron los puños y se secaron las palmas de las manos. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la singularidad y el peligro de este mundo, los malvados generales demonios habían unido sus fuerzas esta vez, trayendo a más personas que en la invasión anterior, e incluso habían hecho algunos acuerdos raros. Era imposible esperar que los demonios trabajaran juntos. Sin embargo, había algunos acuerdos simples que aún podían cumplirse. Los señores del abismo habían hecho un acuerdo de no ir uno por uno. Más de 20 generales del abismo, junto con la voluntad del abismo, presionaron en ese mundo y lo aplastaron por completo. Los generales demonios se habían reunido todos. Que tantos generales demonios estuvieran en un lugar y lucharan por una cosa era algo raro, incluso en la historia del abismo. Especialmente cuando tantas personas se habían topado entre sí y no habían comenzado a pelear, eso era aún más raro. En el momento en que se acabó el tiempo, los dos mundos entraron en un punto crítico. Los diversos generales demoníacos malvados ejercieron su fuerza al mismo tiempo, y la violenta energía maligna abisal se extendió salvajemente. El espacio en el que se encontraban no pudo resistir una fuerza tan poderosa y apareció una enorme grieta en el suelo. El cielo también se rasgó y el vacío fue barrido. Sin embargo, los señores del abismo no tenían el menor temor. El abismo estaba formado por innumerables mundos. El mundo en el que se encontraban había sido succionado durante mucho tiempo. Si fue destruido, que así sea. Desde dentro de las grietas del mundo destruido, a través del vacío, vieron una hermosa luz. Era un mundo de abundancia.
Los muchos generales demoníacos malvados y los ejércitos bajo su protección cargaron al mismo tiempo, cruzando la barrera entre los mundos sin necesidad de saludar. El viento era dulce y las flores fragantes. Debe ser genial destruir un mundo tan maravilloso. Entonces, vieron al ejército humano esperando en formación. Era normal que los nativos notaran su llegada. La barrera entre los dos mundos se había desgarrado. Esta fue una gran conmoción, y era imposible que no se descubriera. Pero, ¿y qué si se entera? Más de 20 generales del abismo lideraron millones de legiones de espíritus malignos cuidadosamente seleccionados al mismo tiempo, cubriendo el cielo. Anuncios de Put Future. Además, mientras permanecieran aquí por un tiempo más, el ejército de los generales demonios malvados detrás de ellos continuaría aumentando como una marea. ¿Puedes matarme en segundos? Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, innumerables buques de guerra de acero aparecieron del ejército humano frente a ellos y rugieron al ejército de espíritus malignos al unísono. El cielo estaba cubierto por el fuego de artillería. Incluso los millones de demonios estaban cubiertos por él. Debe haber muchas existencias poderosas en estos buques de guerra de acero. Estos cañones estaban todos mezclados con el poder del origen del mundo. Pequeños mundos se abrieron uno por uno y lo amplificaron. Si no interfirieran, el siniestro ejército de demonios probablemente sería aniquilado en una sola ola de fuego de artillería. Los malvados generales demonios hicieron sus movimientos uno tras otro, queriendo detener esta ola de fuego de cañón. Sin embargo, también fue en este momento que todos se dieron cuenta de que el poder en sus cuerpos había sido sellado. La figura de un hombre apareció frente a ellos. Detrás de él, más de una docena de existencias cuya fuerza no parecía ser más débil que la de los generales demonios malvados ordinarios estaban en una fila. Te he estado esperando. Lukin tenía una sonrisa en su rostro. Con un movimiento de su mano, la voluntad del mundo estaba sincronizada con él. Una fuerza vasta e invisible los reprimió. Los inmortales detrás de él no se movieron. Simplemente combinaron sus poderes con los de Lukin y le permitieron usarlos como quisiera. Las expresiones de los malvados generales demonios cambiaron drásticamente. Hicieron todo lo posible para movilizar sus poderes, solo para descubrir que solo podían usar una parte de sus poderes. Su conexión con el abismo había sido cortada. Incluso si el malvado general demonio no confiaba en la voluntad del abismo, su propio poder seguía siendo extremadamente inmenso. Sin embargo, también dependía de la situación del oponente. Lukin también contó con la ayuda de más de 10 inmortales. Al mismo tiempo, podría usar el poder del mundo entero. Sin la voluntad del abismo, eran como corderos esperando ser sacrificados frente a Lukin. Bajo la voluntad de Lukin, estos malvados señores demonios estaban como locos. Eran un poco duros, pero si usaba la fuerza, aún podía aplastarlos uno por uno. Además, Lukin tenía un martillo. Tal vez le resultó demasiado agotador pellizcarlos uno por uno, por lo que simplemente pidió más poder. Más de 20 nieblas sangrientas explotaron de la nada y florecieron en el aire como flores. El campo de batalla quedó en silencio por un momento, pero lo que siguió fue la masacre completa de millones de demonios. En el sangriento campo de batalla, no se podía ver mucha tristeza en los rostros de la gente. La sangre fue derramada por el enemigo, ¿por qué lamentarse? 10.000 años de preparación, padre, lo hemos logrado. Lu Chaozi se adelantó y lo felicitó. Todavía está la carrera de Dios. Lidiar con el clan Dios no será más difícil que lidiar con los demonios malvados. Eso es cierto. Han pasado 10.000 años, se lamentó Lu Minchao. No esperaba que estos demonios fueran mucho más fáciles de tratar de lo que pensábamos. Estábamos preparados. Cortamos su conexión con el abismo para que no pudieran tomar prestado el poder de la voluntad del abismo. Con el gran poder de nuestro padre, estábamos seguros de ganar. Lu Chaoe también se hizo a un lado. Después de derrotar a los dioses y demonios, finalmente podemos estar en paz. Sí, Lukin se rió y dijo, sin embargo, no te sientas demasiado cómodo. ¿Quién dijo que la dinastía celestial no puede convertirse en un sistema de elementos múltiples como el reino divino y el abismo?